Buenas chicos, os voy a pasar un pequeño resumen que he hecho para aquellos que han faltado y para aquellos que les cuesta un poquito más el tema del trabajo y la energía. Este tema para mí es mucho más fácil que los anteriores, pero eso sí, hay que tener en cuenta el tema anterior, la dinámica, para saber ciertos conceptos de fuerza. Entonces, empezamos por el punto 1, el trabajo. Vamos a ir de menos a más, del trabajo hasta la energía mecánica, porque la energía mecánica pide que sepamos hacer el trabajo. Bueno, el trabajo de una fuerza tiene la siguiente fórmula, W es el trabajo, que es igual a la fuerza que se aplica por la distancia, porque se tiene que desplazar, si no, no hay trabajo, por el coseno de ángulo que forman tanto la fuerza como la distancia. Esta fuerza puede ser una fuerza normal y corriente que estemos tirando de un objeto, una fuerza de rozamiento, fuerza peso, fuerza normal u otra que exista. Vamos a ver 3 ejemplos, hay muchos más, pero estos son los ejemplos básicos. Ejemplo primero, tengo una superficie horizontal, tengo un objeto y voy a tirar con una fuerza F y va a haber una fuerza de rozamiento. Este objeto tiene una fuerza peso y una fuerza normal. Para calcular el trabajo lo puedo hacer mediante, esto está en el punto 1, o mediante estudiando el eje Y, las fuerzas que actúan, el eje X, las fuerzas que actúan, y hacer una sumatoria de fuerzas y luego aplicar la fórmula. Pero yo lo voy a hacer individualmente. Para ello, cojo cada fuerza, le aplico su trabajo y luego lo sumo. Por ejemplo, la fuerza F sería, el trabajo de la fuerza F es igual al valor de la fuerza F por la distancia, el desplazamiento que se produce, por el coseno del ángulo que forma tanto la fuerza con el desplazamiento. El ángulo 0, por tanto la ecuación queda el valor de la fuerza por la distancia. Me voy a la fuerza de rozamiento. Su trabajo es la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de 180. ¿Por qué coseno de 180? Porque si la distancia va hacia acá y la fuerza de rozamiento está aquí, de aquí a aquí hay 90 grados y de aquí a aquí otros 90, 180, sentido contrario. Y coseno de 180 es menos 1, pues yo le pongo el signo menos directamente si queréis, menos fuerza de rozamiento por distancia, recordando que este valor de rozamiento es el coeficiente de rozamiento por la normal, y la normal es masa por gravedad, ¿de acuerdo? Acordaros del tema de dinámica. Tenemos también la fuerza peso y la fuerza normal. Como estas dos fuerzas son perpendiculares al movimiento, el trabajo es 0. Lo podéis calcular para comprobarlo. No las tengo en cuenta. Entonces, la sumatoria de los trabajos será el trabajo de la fuerza normal, ¿vale? De la fuerza F, más la fuerza de rozamiento, ¿vale? Se suman. Bien, otro caso que podemos tener es cuando el mismo objeto, pero se le aplica una fuerza F que forma un ángulo con la horizontal. En este caso, lo primero que hay que hacer es descomponer las componentes Fx, Fy. Y vamos a estudiar las fuerzas otra vez por separado. Tenemos la fuerza F en la componente X. Esto será su fuerza X por la distancia por el coseno 0, porque forma un ángulo 0 con el desplazamiento. Esta fuerza X, recordad que es la fuerza F por el coseno del ángulo que forma. Yo le he llamado delta. Por D por coseno de 0. ¿Vale? Y luego tengo el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de 180. Esta fuerza de rozamiento va a depender de la normal, de P y de la componente Y. No tiene esta misma fórmula que de antes. ¿De acuerdo? Hay que calcularlo teniendo en cuenta estos 3 parámetros. Igual que antes, la normal, el peso y la componente Y de la fuerza van a tener trabajo 0 al ser perpendiculares con el desplazamiento. La sumatoria total sería la fuerza de rozamiento más la fuerza de la componente X. Y otro caso muy importante es cuando tenemos un plano inclinado. El plano inclinado hago igual que antes. Descompongo la fuerza peso en su componente P sub I y P sub X. La componente normal y el peso P sub I van a tener trabajo 0, ¿dónde está? Hasta aquí, ¿vale?
Trabajo cero porque, ya sabemos, son perpendiculares al movimiento. Trabajo cero. Nos queda P sub X y la fuerza de rozamiento. O si queréis, el peso. P sub X más fácil, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería P sub X? Sería el valor de P sub X por la distancia por el coseno de cero, porque sigue el mismo, es paralela al movimiento, no forma ningún ángulo. Pero P sub X es el peso, que es masa por gravedad, por el seno de alfa, que le llamamos alfa esta vez, por la distancia. Por otro lado tenemos el trabajo de rozamiento, que sería menos fuerza de rozamiento por la distancia, la sumatoria. ¿De acuerdo? Y otra forma sería mediante el peso, pero que es lo mismo. Venga. Bien, el punto 2 del tema trata de la energía. De la energía tenéis que estudiaros del PowerPoint tanto la definición como sus propiedades. ¿De acuerdo? Eso es teoría, facilito, lo podéis asimilar muy bien. El punto 3. Empezamos con las energías cinéticas. La energía cinética tiene esta fórmula, hay que sabérsela. La energía cinética es debida al movimiento. Yo ahora, este lápiz ahí, yo lo muevo, tiene energía cinética. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del objeto. Si está en reposo, la energía cinética es cero. Nunca va a ser negativa, es importante saberlo. Y bueno, se relaciona el trabajo con la energía cinética mediante el teorema de la energía cinética o el teorema de las fuerzas vivas. Vosotros lo conocéis en el PowerPoint como el teorema de la energía cinética. Me dice que el trabajo cualquiera que hemos calculado antes, el trabajo va a ser igual a un diferencial de energía cinética. Es decir, el trabajo es igual a esto. Energía cinética que tiene mi objeto final menos la energía cinética inicial. ¿Vale? Pues bien, esto es lo mismo que antes. Sabemos calcular el trabajo porque lo habéis calculado antes. Acoplarlo aquí. Y esto sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado final menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado inicial. Imaginad, venga, este ejemplo. Imaginad que tenemos una superficie lisa. Si es lisa, no hay rozamiento, ¿de acuerdo? Y donde un objeto, en la posición 1, se le aplica una fuerza. Le estoy aplicando una fuerza F. Y va a tener unas características de movimiento tanto inicial como final. Siempre que me dice que va a tener inicialmente una velocidad y finalmente otra, voy a hacer un dibujo y voy a poner situación 1, situación 2 o situación inicial, situación final. Y lo voy a caracterizar poniendo el valor de la velocidad en 1, el valor de la velocidad en 2. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil de entender el ejercicio. Por favor, hacedlo. Pues bien, el trabajo de esta situación, solamente de esta situación, ¿vale? El trabajo de la fuerza F sin rozamiento, porque no lo he puesto, será el trabajo igual al diferencial de energía cinética final menos inicial. Es decir, ¿y el trabajo que era? Lo hemos visto en el punto 1, es la fuerza por la distancia por el coseno, que es 0, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en la situación 2 menos la situación 1. Me darán datos y tendré que averiguar el valor de una incógnita que tenga. Bien, si hubiera rozamiento, ¿vale? Si aquí hubiera rozamiento, pues igual que antes, si hubiera rozamiento, se considera esa fuerza también y se calcula su trabajo. Ya hemos visto antes aquí cómo se calcularía, ¿no? Primero el trabajo de la fuerza de rozamiento y el trabajo total sería eso. Pues ese valor de la fuerza total habría que ponerlo aquí, ¿vale? Que no es nada más y nada menos que esto. El valor de la fuerza menos la fuerza de rozamiento por coseno por distancia igual a la diferencia de energía cinética. No es complicado, es fácil de entender, ¿vale? Venga. El punto 4. El punto 4 habla de la, lo voy a bajar aquí, energía potencial gravitatoria.
igual que la cinética tiene una fórmula, esta tiene otra. Energía potencial es igual masa por gravedad por altura. La H para mí es la altura. Si lo queréis poner Y, Y. ¿De acuerdo? Vamos a tener un diferencial de altura y vamos pues a calcular. Bueno, eso ahora se verá, ¿vale? Que me he adelantado. Entonces, ¿qué son? Bueno, hay que saber... Bueno, esto lo vamos a ver luego, ¿vale? Que me adelanta un poquito. Hay que saber qué son las fuerzas conservativas. Está en los apuntes y lo dijimos en clase. Son aquellas fuerzas que solamente dependen de la posición inicial y la final. ¿Vale? Y podemos aplicarla a una ecuación. Trabajo es igual. Energía potencial en el punto 1 menos energía potencial en el punto 2. Nosotros, como estamos acostumbrados a verlo al revés, pues le ponemos aquí el signo menos. Yo ya digo, yo esta ecuación casi nunca la hemos utilizado en clase. Hemos utilizado ya lo posterior. Pero que lo sepáis que son, hay que saber que son las fuerzas conservativas. Y bueno, hay que saber también que las propiedades de la energía potencial. La energía potencial, a diferencia de la energía cinética, es cierto que sí puede obtener valores positivos y negativos, porque varía según el origen de coordenadas que hayamos tomado. Y bueno, el punto 5 es el punto más largo. El punto 5 me habla de la energía mecánica. La energía mecánica, vamos a ver tres apartados. Por un lado tenemos si solo hay fuerzas conservativas, ¿no? Solamente hay fuerzas conservativas. Y en este caso solamente hemos hablado de la fuerza de gravedad o la fuerza peso, ¿vale? La fuerza de la gravedad. Digo la fuerza peso porque dentro del peso afecta a la gravedad. Entonces, si solo hay fuerzas conservativas como la gravedad, que es lo que solamente hemos visto en clase, es el supuesto ideal. No hay rozamiento importante, no hay. U otra fuerza. ¿Y qué pasa? Se cumple esta ecuación. El incremento de energía mecánica es igual a 0. Es decir, lo que pase en la situación 1, la energía mecánica de la situación 1 va a ser exactamente igual a la energía mecánica en el punto 2. Entonces, y bueno, se me olvidó decirlo también antes. La energía mecánica, ¿qué es lo que es? La energía mecánica, lo voy a poner aquí. La energía mecánica es igual a la sumatoria de la energía cinética más la energía potencial. Entonces estamos diciendo que la energía mecánica en 1 es igual a la energía mecánica en 2 y no hay rozamiento porque es ideal, superficie lisa, etc. La energía cinética 1 más la potencial en 1 va a ser igual a la energía cinética en 2 más la energía potencial en 2. ¿De acuerdo? Y bueno, sustituimos por sus valores un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por altura en 1 es igual a la situación en 2. Importante, hacemos el dibujo, que muchos de vosotros no lo hacéis en clase y decís que no me sale. Primero hacedlo, por favor. Cuando lo hagáis, pues si estoy tirando un objeto desde una terraza, el punto 1 va a ser arriba y el punto 2 abajo, ¿vale? Indico las características de cada punto. ¿Características qué son? Pues eso, si voy a dibujar que un objeto cae hacia abajo, si cae, el primer punto es aquí, lo pongo, y el segundo aquí. Y las características son indicar tanto su altura en 1, porque estoy en 1, como su velocidad en 1. Igualmente, altura en 2, velocidad en 2. Si estoy a nivel del suelo, lo tomo como mi referencia. Y en el suelo, aquí, en este ejemplo, la altura es 0. Pero cuando llega al suelo un poquito antes va a tener una altura. Y aquí nos pone un 0, ¿vale? Perdón. Será un valor que o me lo darán o lo tengo que calcular. Y la altura en 1 o me lo darán o lo tendré que calcular. Y en el punto más alto, más elevado, la velocidad siempre es 0, ¿vale? Este es el caso mucho más fácil. Es el más fácil que os podéis encontrar. Entonces, primero lo dibujo. Pongo cuál es el punto 1, el 2 o el 3 o el que me diga. Y lo caracterizo. Y una vez caracterizado, aplico esta ecuación. La aplico.
lo sustituyo, pero por ejemplo, si me dan velocidad en 1 es 0, pues esto ya lo tacho. Y esto ya no tengo por qué ponerlo aquí, ¿de acuerdo? Eliminamos lo que no tengamos y resolvemos. Quizá haya que hacer sistema de ecuaciones, utilizando otra ecuación anterior, lo que sea, pero se hace. Muy fácil. Ahora, imaginad que hay fuerzas conservativas. Perdón, fuerzas no conservativas, como cuál, como la que vamos a utilizar casi siempre, que es la fuerza de rozamiento. Puede aparecer también una fuerza F normal y corriente. Si aparece una fuerza de rozamiento, ya no se conserva la energía, hay una pérdida debido al rozamiento, hay una pérdida de trabajo, de energía. ¿Y cómo lo metemos dentro de la física? Pues se pone el trabajo de la fuerza no conservativa, que es esta, es igual al incremento, ¿vale? Como la fuerza no conservativa ya he dicho que va a ser la fuerza de rozamiento, pues, y vosotros ya sabéis que la fuerza de rozamiento es menos fuerza de es menos fuerza de rozamiento por distancia, pues esto es lo que va ahí aquí, ¿de acuerdo? Entonces, esto va aquí y esto no es nada más ni nada menos que la energía mecánica en el punto 2 menos la energía mecánica en el punto 1, ¿de acuerdo? Es muy fácil. Tengo esta ecuación, la desarrollo. 2 menos 1. Y nada, pues la amplío. Esto lo dejo tal cual. Y energía mecánica en 2, ya sabemos que energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto 2. Menos energía cinética 1 más potencial 1, ¿vale? Y luego ya lo que me pida. Lo amplío y ya lo que me pida. Si hubiera fuerza de rozamiento y fuerza normal así, bueno, le hablo normal como una fuerza cualquiera F, pues el trabajo sería esto, ¿de acuerdo? Pero que no es complicado. Eso sí, el problema que tienen estas ecuaciones, más que nada esta, es que de repente aparecen muchos términos y a lo mejor si es un plano inclinado, pues sale mucho coseno, mucho seno, o se olvida calcularlo, se olvida poner signos y un poco lioso. Yo lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero bueno, hay que practicar matemáticas y eso. Y bueno, lo último, los choques. Los choques, a ver, acordaros del tema anterior que dimos la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento nos daba masa y velocidad y yo podía aplicar esta ecuación, ¿vale? Nos van a dar masa, nos van a dar velocidad y vamos a tener en este tema dos ecuaciones para poder calcular o la masa, la velocidad o lo que nos pidan de esas características, de esas variables. Entonces, por un lado ya conocéis la cantidad de movimiento P, que si se conserva, quiere decir la cantidad de movimiento en la situación 1 o en el sistema 1 va a ser igual a la cantidad de movimiento en el sistema 2. Acordaros los ejercicios, lo que digo en clase. Bueno, imaginad, tengo una bola de masa 1 y tengo la otra bola de masa 2. Las dos bolas tienen velocidades diferentes iniciales, ¿no? Y cada una va por separada. Tengo una bola y tengo otra y van a chocar. Y en el momento del choque, chocan, pero luego quizás esta se vaya para atrás y esta se vaya para atrás. O quizás, no sé, sigan caminos diferentes. Pues total. Entonces, objeto 1 por separado con su velocidad, objeto 2 por separado con su velocidad. Al final, el objeto 1 va a tener una velocidad 1 final y el objeto 2 una velocidad 2 final. ¿De acuerdo? Pero acordaros el ejercicio del pez grande que se come al más chiquitito, el pez grande que se come al más chico, que luego el pez grande, obviamente, al comérselo, lo tiene dentro suya. Entonces, es lo mismo, el pez grande, imagino que es este, su masa por su velocidad inicial, más el pez chico, su masa por la velocidad inicial, es igual a la masa conjunta por la velocidad final, porque ahora es un sistema, ¿de acuerdo? Bien. A ver, esto ya se ha visto, entonces esto, a ver, vamos a ver a lo nuevo. A partir de las ecuaciones cinéticas también podemos hacerlo. Yo tengo
un objeto 1 que va a tener una energía cinética, ¿vale? No sé si se verá bien, pero un objeto 1 con una energía cinética, un medio de la masa de ese objeto por su velocidad al cuadrado inicial. Y voy a tener otro objeto, su energía cinética del objeto 2. Pues el sistema final será la energía cinética final del objeto 1 más la energía cinética final del objeto 2. Se suma, ¿vale? Se suma. Ahora bien, puedo tener, igual que antes del pez que se comía al otro y estaban conjuntos, pues igual, que sea conjunto, ¿de acuerdo? Lo mismo, pero en conjunto. Se multiplica por un medio, saco factor común, un medio por la velocidad final al cuadrado. ¿De esto iba a decir algo? Vale, bueno, esto olvidaros, porque no lo vamos a hacer. Iba a decir algo, no me acusa. Si me acuerdo, luego os lo digo. Bueno, de todas formas, hay 3 tipos de choque. En física hay 3 tipos de choque que son los choques, las colisiones elásticas o choques elásticos, colisiones inelásticos y colisiones totalmente inelásticos. Bien, las colisiones elásticas en aquellos choques donde se conserva la energía cinética del sistema. Es decir, la energía cinética inicial va a ser igual que la energía cinética final. Los valores de energía, por un lado, son iguales, o sea, la sumatoria de todo esto va a ser igual a todo esto, ¿de acuerdo? Pero vamos a tener otros choques, que son los inelásticos, donde parte de la energía del sistema se va a perder, debido a que hay fuerza de rozamiento, etc. Es decir, este valor, esta sumatoria va a ser mucho mayor que esta va a ser mucho más pequeño que esto. Y entonces son choques inelásticos. Pero vamos a tener otra serie de problemas que son los que hemos hecho más en clase, que es que son colisiones totalmente inelásticas, que es cuando dos cuerpos al final quedan pegados, misma velocidad final. Es decir, cuando a mí me digan que tengo una colisión totalmente inelástica en el ejercicio numérico, tengo que aplicar o esta fórmula, ¿vale? La de la masa pegada, porque son un 2 por 1, como yo digo, o ¿de acuerdo? O sea, a mí en el ejercicio me dicen totalmente inelástico, yo lo relaciono con esta fórmula, no aplico esto porque son juntos, ¿de acuerdo? Y bueno, lo último que hay que ver son las formas de energía, última diapositiva, ¿vale? Es teoría. A ver, chicos, yo sé que habéis faltado algunos, y que el lunes espero veros. El lunes vamos a hacer repasos, ejercicios de repaso y ejercicios de choque para los que no habéis venido, porque hay cosas que quizás no entendáis. Y que son fáciles, pero hay que saber cogerle, saber cómo se realiza. Son fáciles, ¿de acuerdo? Y aparte haremos ejercicios de los de repaso extra que tengo. Y por favor, venid con dudas. Yo lo que quiero es que de los ejercicios que hemos hecho, sobre todo de esta parte, porque esta parte recoge lo de los trabajos del punto 1. A ver, hay que saber este punto, el punto 5, ¿de acuerdo? Aquí es la importancia del tema. A partir del punto 5 recogemos lo anterior. Entonces, tenéis que practicar, por favor, ejercicios. Si no hacéis ejercicio en casa, pues esto no vale para nada. Y obviamente diré, es que no me entero. Si no cogéis las cosas y no las practicáis, es imposible. Entonces, haced los ejercicios que hemos hecho. Intentad hacerlos sin mirar. Si no podéis, venga, pues voy a echarle un vistazo, pero luego lo intento entender y no me bloqueo, no digo no lo entiendo, no. Porque son siempre las mismas ecuaciones. Me puedo equivocar en un símbolo, porque son tantas siglas que luego pues me lío. Y esos ejercicios de choque haremos algunos del 51, 50, 49 que hemos hecho en clase para volverlo a repetir, para que los que también lo hicieron no se queden un poco así en raro. Porque ya digo, no son complicados. Y aquí en una explicación, pues un poco raro explicar. O sea, aquí me gustaría hacerlo en clase. Por eso, venid, por favor, estudiar el fin de semana y venid con la mente abierta y desestresaros, ¿de acuerdo? Y bueno, cualquier duda me escribís o ya nos vemos el lunes y el martes. Venga, un saludo. Adiós.